Muy bien, seguimos con Hola El Salvador. Muchísimas gracias por estar pendientes. Y como ya sabe, día jueves hablar de SOS con las deudas. Hoy tenemos un tema interesante y son los microcréditos y adelanto salarial. Como ya saben, nos acompañan los buenos amigos, los gurús. Vienen de Logros ellos, Jorge y Ana María Valladares. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué placer tenerlos. Buenos días. Nos levantamos con ánimo porque don Jorge nos está contando que a él también le dolieron las muelas cuando mi chulis aquí estaba embarazada las 3 veces, así que... Qué raro. Eso es cierto. Te veo inflamado. Así que ese dolor que andás, Henry. No, pero que a mí me duele la rodilla, hombre. Dice que las articulaciones La cuando cara se de ven infarto quedó grabada. Bueno, esta mañana venimos con dos temas bastante importantes y esperamos que sean de mucha ayuda a la población en general para que sepan cuando adquieren este tipo de producto financiero. Vamos a comenzar con los microcréditos. No sé si podemos establecer la lámina número 1. Los microcréditos que están muy de moda en nuestro país se constituyeron en el año de 1983 en un país que tiene similitudes de pobreza como nosotros, que es Bangladesh. En el 2005, hasta las Naciones Unidas nombró ese año como el año del microcrédito y venía en auge. Sin embargo, hay estudios en países latinos como México, Bolivia, Ecuador, Paraguay y El Salvador, que está en ese estudio, en que tristemente están demostrando que ha sido un fracaso rotundo. Wow. ¿Por qué ha sido un fracaso rotundo? Porque supuestamente venía a ser una herramienta para reducir la pobreza extrema de nuestro país. Y realmente los requisitos que están exigiendo para brindar un microcrédito son nada. Desde ese punto de vista no piden ni garantía, no hay problema si no tienen ingresos porque es para eso, y no hay problema si tienen un historial. Lo que ha sucedido es que se han mal conceptualizado realmente los microcréditos en nuestro país. Hay países donde existe regulación sobre microfinanzas y microcréditos. Nuestro país no tiene regulación de este tipo de productos financieros. Entonces, resulta que al no tenerla se tienen que adaptar al marco general de regulación para todas las instituciones, para todos los productos. Sin embargo, de la manera en que fue concebido este servicio financiero en un origen era para estimular que en las familias en estratos de pobreza se incrementara el gasto a través de la reproducción precisamente de la plata con negocios pequeños, microempresarios, etcétera. Se pretendía combatir la equidad de género también, dándole a la mujer a través del microcrédito una oportunidad de llevar adelante un negocio que le pudiera proporcionar más educación, mejor alimentación, etcétera, a su hogar. Esa era la concepción original. Pero como todo buen sistema capitalista que promueve y estimula la producción de utilidades y de ganancias para la empresa privada, esta figura se deformó en los países latinoamericanos, llegando a ser precisamente un crédito con una excesiva tasación de interés, del interés corriente. Volvemos al tema anterior que decíamos la vez pasada, que por qué convenía colocar este tipo de productos, por la tasa de interés. Entonces, se deja de ser una herramienta para reducir la pobreza y se convierte precisamente en una forma de esclavitud de las personas con pocos recursos, que de la pobreza, y ahí les traía yo una lámina para que lo identificáramos así, a veces cuando vemos las cosas gráficas, lámina 2, se puede ver que de la pobreza, este crédito ha servido para que de la pobreza la gente, las personas que lo adquieren, pasen a la deuda. O sea, y el estado de deuda no es un estado ideal ni es un estado positivo para estas personas, para quienes se había concebido en un principio, porque de generar poquito pasan a siempre generar poquito, pero ya con un nivel de endeudamiento que quizás antes no tenían. Ana María, y es que bueno, muchas personas, y es lo que se dice, si no se endeuda no se tienen cosas. No es ¿Será cierto. cierto? No, ese dentro de un sistema
de economía en el que nos han hecho creer que solamente se puede vivir de crédito, que no se puede adquirir nada de contado, pero no es cierto. Ahora, sí, tal vez quisiéramos ahondar cuando nosotros decimos de lo del microcrédito, no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios internacionales que hay. Okay. O sea, no es culpa de nosotros si alguien dice ahorita, no, aquí el microcrédito en El Salvador ha triunfado. Bueno, quizás sea el único país el que lo diga, porque no es cierto. Hay sectores. Ahora, pero el problema en sí es el siguiente. Cuando hay instituciones de estas financieras que suelen ser sociedades de ahorro y crédito, van ofreciendo este tipo de crédito, realmente no te dan una explicación real en lo que tú te estás metiendo. Y hace 1 o 2 programas hacíamos mención de una institución financiera en La Libertad, que una recogía leña, que la otra trabajaba en una, el otro trabajaba en una granja y que la otra trabajaba en casa, ¿cierto? Sí. Bueno, estas personas es el vivo ejemplo que nosotros tenemos como logros, porque han llegado a buscarnos nosotros. Cuando nosotros le preguntamos, ¿y bajo qué concepto les hicieron esos 3 préstamos durante 3 periodos diferentes? Entonces al final me dice, mire, el último préstamo que nos dieron hoy en marzo, ya la ejecutiva sabía que nosotros las fuentes de ingreso ya no teníamos. Como quien dice, la ejecutiva hizo algo y nos otorgaron los préstamos. Ahora, esto queremos hacer énfasis para que piensen bien cuando les ofrezcan este tipo de crédito, sepan en lo que se están metiendo. Yo no le voy a decir que algún microcrédito no haya sacado adelante a aquella persona que lo ha recibido, claro que sí. Jorge, con ese tipo de cosas, yo no digo que las instituciones financieras tal vez no hagan, sí están dentro de lo correcto y lo legal, pero a veces no nos informan bien cómo tenemos que pagar o los intereses que nos van a cobrar. Ahora, lo que yo digo, ¿para qué utilizamos un crédito? Es ahí el problema, porque hay personas que utilizan un microcrédito porque ha salido la última pantalla que es LED y no sé qué. ¿Le va a generar ganancia eso? ¿Lo puede pagar o no lo puede pagar? No. Entonces, yo creo que es el balance, porque nosotros no tenemos una buena educación financiera, así que no le echemos la culpa a la institución, echémonos la culpa primero nosotros. Eso también quería yo aclarar. Este tipo de microcrédito como tal están siendo otorgados por instituciones financieras fuera de la gran banca tradicional que tenemos. Son empresas, son sociedades que están dentro, sobre todo en el interior de la República, en pueblos o cabeceras departamentales específicas, donde se dedican a poner ese tipo de crédito y van invadiendo el territorio del departamento donde están. Suelen estar en las cabeceras departamentales en su mayoría, ¿ya? También están colocándose, bueno, también existe en la capital la figura y no solamente ese tipo de instituciones, sino que hay bancos, algunos que ofrecen ese servicio financiero de microcrédito. Y los cobros, por ejemplo, son que si diario, que si semanal, que si quincenal, a manera de que la persona está pagando una altísima tasa de interés permanentemente. Y muchas veces dentro de la capital este tipo de créditos los accesan personas con negocios pequeños o negocios que están en el sector informal de la economía. En esos estudios que nos hemos apoyado estamos hablando del 100, 200 y hasta el 300% de interés sobre esos productos. Bueno, después de haber hablado acerca de los microcréditos, esperamos que les sirva para que sepan y pregunten 1, 2, 3, 4, 5 veces y las veces que sean necesarias antes de tomar ese tipo de crédito, porque son un tanto problemáticos si no tienen cómo salir adelante y si no tienen realmente esa fuente para lo que lo van a invertir. Porque como decía Henry, fingir entre comillas algo para obtener un crédito para comprarse el LCD ahora para el Mundial no es la idea, estamos mal. Y no solamente eso, sino que es un tipo de crédito que si no se utiliza correctamente la deuda, ¿cuántas veces puede accesarlo en la vida? 1, 2, y quedar con una mala calificación financiera y que no le va a permitir de verdad salir adelante con un crédito que le impulse un negocio, por ejemplo. Una vez lo va a poder hacer, pero si irresponsablemente lo hizo. Hablemos sobre el adelanto salarial. Muy importante. Sí, con el adelanto salarial. Este es un producto financiero que tienen muchos de los bancos tradicionales del país. El problema con el adelanto salarial es
que, como todo, nos lo presentan como la última Coca-Cola del desierto que nos va a resolver el problema. Pero lo que sucede en realidad con el adelanto salarial por las condiciones, que lo pueden ver en la lámina 3, es que nos estanca y nos esclaviza, porque hay gente que difícilmente sale cuando ha pedido un adelanto salarial. El adelanto salarial puede ir desde $25 hasta el 75 o el 90% de su sueldo. Imagínese usted prestando el 75% de su sueldo en el mes en el que está, porque no puede esperar a fin de mes por alguna razón muy personal que a usted se le ocurrió. Ahora bien, cuando cae su salario a fin de mes o a la quincena que toca, a usted le van a quitar todo lo que le prestaron de regreso y se lo cobra la institución. Requisitos: 3 o 6 meses de salario en cuenta. Usted tiene que tener ya que ya le pagaron en planilla varias veces, de 3 a 6 meses en ese banco. Son automáticos. ¿Por qué? Porque usted no tiene que pasar por ningún filtro ni comité de crédito. Por el cajero automático ahora también se puede adquirir. Sí, y ese es uno de los terceros requisitos, que usted puede hacer el uso de la red electrónica de cajeros, pero de la misma manera en que hace uso de la red, le aplican todos los cargos que normalmente se hacen a través de la red de uso de cajero automático. Sí. Como que si fuera una tarjeta. Miren, ¿saben qué me pasó una vez hablando de esto? Fíjense que yo tenía, bueno, siempre ocupo tarjeta de débito. A mí no me gustan las tarjetas de crédito. Es con el pisto que yo tengo, pero en una tarjetita. Claro. Resulta que no me alcanzaba para pagar eso. Pero entonces yo dije, si me la niegan, dije, ni modo, no lo voy a comprar. Dije, la cosa es de que pasó la tarjeta y me lo dieron todo tranquilo. Y tú sabías que no tenía suficiente. Ajá, pero yo estaba con la duda. Resulta que cuando voy a revisar el estado de cuenta, me habían dado adelanto salarial, porque yo estaba comprando y yo, mire, ¿y desde cuándo yo he autorizado eso? ¿Qué adelantado? Si no me alcanzaba, digo, quiero que me salga denegada, pues, pero no estarme gastando el pisto que no tengo, le dije. Entonces, por favor, me lo bloquea, le dije. Ya no Ellos tienen, las instituciones financieras tienen su manera de autorizarlo, de solicitarlo y de autorizarlo. Y lo curioso es que hay muchas instituciones que ustedes pueden hacerlo electrónicamente. Sí. A la hora de que están haciendo una transacción, ahí les sale la pregunta y entonces si usted le da sí, ya estuvo, ya lo hizo, ya la autorización está dada. Y sabes que cuando estás en ese círculo, tú no lo sentís, lo que estás pagando los intereses, comisiones ni nada. El problema es, te pongo un ejemplo, la empresa para la que tú trabajas cambia de banco donde te va a pagar, cambia de banco planillero. Te pagaba en el A y ahora te paga en el B. Y tú tenías el adelanto salarial en el A. Tú te vas al B y te olvidas del A. Inmediatamente, cuando ya te empiezan a hacer la gestión de cobro, que si debes tarjeta de crédito, que si debes crédito personal, más un nuevo crédito que tú no lo mirabas como un crédito real, que es el adelanto salarial. Ahí es donde te cae el 20. En la comisión, el adelanto cobra desde el 4, puede oscilar entre el 4% y el 6% de comisión sobre lo retirado del adelanto salarial, más IVA, porque esas comisiones llevan IVA. Entonces, además de eso, hay un interés diario en muchas instituciones, un interés corriente. Por ejemplo, me topé con una institución que cobra el 0.09% sobre saldo diario en el lapso de los 30 días del adelanto salarial. Y hay cobro de interés moratorio. Y muchas veces hay que tomar en cuenta con el adelanto salarial que si la empresa no deposita a tiempo o puntual en el día 30, un día, 2 días de retraso va a implicar interés moratorio. Y el interés moratorio también lleva recargo de IVA. Sí, es decir, todo va cobrado. Si nosotros sumamos estos poquitos, el adelanto salarial, un microcrédito por aquí, que yo saqué un aparato con una casa comercial, que tengo una tarjeta de crédito, al final del día la cantidad de intereses que usted está drenándola de su bolsillo, de lo que usted gana, está pagando todas esas altas tasas y comisiones. Entonces, no tiene sentido. Además, el adelanto salarial no tiene ningún sentido porque si usted de repente lo pidió una vez, un caso que me comentaron hace poco, la persona tardó 3 años en salir del adelanto salarial y gracias a que alguien le ayudó porque le prestó dinero por fuera un familiar. Sí, y que gracias a Dios de verdad que lo sacaron, porque hay un montón de personas que todavía seguimos nadando contra corriente. Porque si usted saca, por ejemplo, si usted sacó el 70% y le entregan
$50 a fin de mes, cubrió lo que cubrió con el adelanto salarial y luego le están entregando de pago de salario. ¿Quién va a vivir con $50 en el mes? ¿Cuál va a ser su necesidad al nomás iniciar el siguiente mes? Volver a pedir. Volver a pedirlo. Y esta persona pasó 3 años en esa esclavitud de estar pidiendo hasta que por fuera alguien le prestó el equivalente de su salario y así la primera semana del mes siguiente ya no tuvo necesidad de pedirlo al banco. Y hay que calcular en 3 años cuánto interés corriente, cuánta comisión, cuánto IVA sobre todo eso pagó. O sea, genera un endeudamiento, un sobreendeudamiento extremo. Y me gustaría decir esto antes de que terminemos, y es que las instituciones financieras en su estrategia de incitación al consumo de productos siempre nos van a decir que es algo bueno, que es un beneficio, que para emergencias, que para esto, y tratando por el lado emocional. ¿Cuál es nuestro lado emocional cuando tenemos una emergencia? Yo creo que lo mejor es resolver la emergencia de cualquier otra forma. Sí, exacto. Y no se deje engañar, es bueno tener educación financiera y para eso están Logros. Mire, quiere contactar con ellos, 2264-4931 o al WhatsApp 7081-3613. Los encuentra también en asesoría@unlogroalavez.com. Ahí está. Estamos. Ana Ahí María, estamos para Jorge, servirles. muchísimas gracias. A la orden. Los gurús de las finanzas. Tratando de... Qué calificativo. Vamos a la Bueno. pausa, volvemos. Bueno, pero...